La fiesta de fin de año de la corporación Valenwood siempre brillaba como un exceso calculado, luces blancas, música suave y copas que tintineaban con una elegancia que pocos podían sostener con naturalidad. Él sí. Adrián Valenwood, CEO, presencia imponente y mirada que sabía abrir puertas sin tocarlas, avanzaba entre los invitados como si el aire le perteneciera. Ella estaba allí porque era su trabajo. Lucía Ferrer, su asistente. Ordenada, precisa, silenciosa y dueña de una serenidad que, sin proponérselo, descomponía los pensamientos del hombre para quien trabajaba. Nadie debía imaginar lo que ocurrió esa noche. Ni siquiera ellos. Todo empezó con un gesto mínimo, Lucía entregándole un documento que él no necesitaba. Sus dedos rozaron los de ella, y ese contacto, tan breve como un soplo, desató lo que ambos fingieron no sentir durante meses. Adrián la sostuvo con más tiempo del que correspondía. Lucía tragó aire, intentando disimular cómo el mundo parecía inclinarse hacia él. Ha sido un año intenso, murmuró ella. Lo sé, respondió Adrián, con una voz que sonaba distinta, como si allí, entre música y luces, pudiera permitirse algo que en la oficina jamás pronunciaría. Gracias por sostenerlo conmigo. El silencio que siguió fue un puente. Ninguno retrocedió. La música cambió. Y sin anuncio, él le ofreció la mano. Ella dudó un instante, consciente de que aceptar significaba abrir una puerta que no sabría cerrar. Pero la aceptó. Bailaron. No como jefe y asistente, sino como dos desconocidos que habían esperado demasiado. Sus respiraciones se mezclaron. Los ojos de él buscaban los de ella con una intensidad que hacía temblar cualquier frontera profesional. Cuando la medianoche estalló, se encontraron en un rincón más oscuro que el resto del salón. No hubo palabras. Solo la evidencia de algo que había estado madurando en secreto. Él rozó su mejilla, ella respondió inclinándose apenas. Todo lo demás ocurrió con la suavidad de un error irresistible. Una noche. Un suspiro compartido. Una decisión que ninguno pudo detener. Al amanecer, la ciudad parecía de cristal. Tan frágil como la lucidez que les golpeó de inmediato. Lucía se vistió en silencio, el cabello aún desordenado, el corazón latiendo demasiado rápido. Él la observó desde la cama, con la expresión de alguien que intenta retener algo que ya comenzó a alejarse. Lucía, pronunció él, pero ella negó suavemente. Fue un desliz, Adrián. No debe repetirse. Él no estaba seguro de estar de acuerdo. Pero no tuvo oportunidad de decirlo. Ella salió del departamento con una determinación contenida. Y 3 días después, renunció sin explicación. Sin despedida. Sin dejar rastro. Adrián creyó que el tiempo borraría esa noche. Pero el tiempo no borra aquello que no ha terminado, mirando la puerta por la que Lucía desapareció, sin imaginar que también se llevó una vida nueva dentro de sí. La fiesta de fin de año de la sucursal sur de Valenwood no tenía el mismo brillo que la central, pero guardaba una calidez distinta, más humana. Luces ámbar colgaban del techo, y un olor a canela y madera recién pulida envolvía el salón. Adrián llegó rodeado de directivos, traje oscuro, postura impecable, el gesto reservado que todos interpretaban como autoridad. Nadie imaginaba que bajo esa presencia sólida vivía una inquietud que había aprendido a esconder. 5 años habían pasado desde aquella noche. 5 años intentando archivar el recuerdo de una mujer que había renunciado sin explicación. 5 años en los que, contra todo pronóstico, no logró olvidarla del todo. No esperaba verla jamás. Lucía, por su parte, llevaba jornadas enteras preparándose para ese evento, aunque ninguna preparación era suficiente para enfrentar la realidad, él estaría allí. El padre de su hijo. El hombre cuya ausencia había aprendido a soportar, pero nunca a olvidar. Tomó aire al entrar al salón. Vestía con sobriedad elegante, el cabello recogido con sencillez. No quería llamar la atención. Solo cumplir su función y marcharse antes de que sus mundos chocaran. Pero el destino, cuando se empeña, no pregunta. La primera mirada ocurrió a distancia. Él giró la cabeza por azar. Ella detuvo el paso sin querer. Y en medio del bullicio, ambos se encontraron con una claridad punzante. Adrián sintió un vacío breve en el estómago, ese reconocimiento instantáneo que ningún razonamiento puede evitar. Lucía bajó la vista, intentando sostenerse, pero sabía que su rostro había hablado antes que ella. Él se acercó con pasos lentos, medidos.
Ella lo recibió con un saludo profesional, casi frío, aunque la voz le tembló apenas. «Buenas noches, señor Valenwood», murmuró. «Lucía», respondió él, sin disimular la sorpresa, ni ese tono bajo que guardaba preguntas que no podía formular allí. El silencio entre ambos tenía la textura de una herida vieja. «Me reincorporé a esta sucursal hace 2 años», explicó ella, anticipándose a cualquier indagación. «Y nunca avisaste», dijo él. No era reproche, pero tampoco neutralidad. Ella sonrió con educación, intentando apagar la tensión. «No pensé que fuera necesario». Adrián respiró hondo, como si intentara calibrar la verdad detrás de esas palabras. Antes de seguir, un niño de rizos castaños tropezó entre las mesas y fue a parar directo a las piernas de Lucía. Ella lo sostuvo con naturalidad, acariciando su cabeza con un gesto tierno. «Cuidado, amor». El niño la miró, rió y tomó su mano. Adrián apenas desvió la vista hacia él, pero algo en su pecho se tensó sin aviso, la forma de sus ojos. Eran los suyos. Exactamente los suyos. El niño tenía la misma alergia alimentaria que él, algo que Lucía intentó manejar con discreción cuando un mesero le ofreció un bocadillo con frutos prohibidos. Ella reaccionó de inmediato. «No puede comer eso», dijo, con urgencia contenida. «Es alérgico». Adrián frunció el ceño. La palabra alérgico golpeó donde no debía. «¿A qué?», preguntó él, con una voz que había cambiado de temperatura. Lucía tragó saliva. El niño la miró sin entender. El mesero se alejó. «A los frutos secos», respondió ella. Adrián quedó inmóvil. Esa alergia era rara. Hereditaria. Y él la tenía desde niño. La mirada que lanzó al pequeño fue distinta esta vez, una mezcla de temor, reconocimiento y una chispa peligrosa de certeza. El niño sonrió hacia él, curioso. Y fue como mirarse en un espejo pequeño. No hizo falta más. Adrián alzó la vista hacia Lucía. Ella sostuvo su mirada con un temblor que lo dijo todo. Ella había guardado un secreto. Y él acababa de descubrirlo. Pero esa conversación no podía ocurrir allí. Ni en voz alta. Ni ante tantas miradas. La respiración de ambos se volvió tensa, casi suspendida. «Necesitamos hablar», susurró él, en un tono bajo que no aceptaba evasivas. Lucía cerró los ojos un instante, como quien sabe que el pasado finalmente la ha alcanzado. Y así, el reencuentro que ambos temían acababa de abrir una puerta que ya no podrían cerrar. El salón seguía lleno de luces cálidas y risas que se mezclaban con música suave, pero para ellos el ambiente había cambiado por completo. Lo que antes era una fiesta ahora era un escenario incómodo, demasiado expuesto para lo que necesitaban decirse. Adrián observó a Lucía con una mezcla de desconcierto y determinación. Ella mantenía una calma frágil, sostenida apenas por la necesidad de proteger a su hijo. «Podemos hablar, afuera», propuso ella, aunque sabía que el frío nocturno no sería tan duro como lo que estaba por revelarse. Adrián asintió. Pero antes de moverse, miró al niño con una intensidad que desordenó todo dentro de ella. «¿Es tu hijo?», preguntó él, aunque la respuesta ya lo atravesaba. «Sí», respondió Lucía, con un hilo de voz. Él no agregó nada. Tomó aire, como si intentara no precipitar conclusiones que ya estaban a punto de derrumbarlo. Lucía pidió a una compañera que cuidara del pequeño unos minutos y salió hacia la terraza. La noche estaba fría, abierta sobre la ciudad. Las luces lejanas titilaban como si supieran más de lo que parecía. «Dímelo», pidió Adrián, sin rodeos. «Dime lo que ya sé». Lucía apoyó las manos en la baranda, como si esa superficie helada pudiera sostenerla. «No quería que fuera así», susurró. «No quería que lo descubrieras así». Él dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia suficiente para no intimidarla. «Lucía. ¿Es mi hijo?». Un silencio pesado se interpuso, tan denso que casi podía tocarse. Ella cerró los ojos, como si ese gesto pudiera retrasar lo inevitable. «Sí, Adrián. Es tu hijo». Las palabras cayeron entre ambos con un peso casi físico. Él se llevó una mano al rostro, sorprendido, incrédulo, abrumado. Después, la retiró lentamente, como si necesitara ver el mundo otra vez. «¿Por qué te fuiste?», preguntó con un tono que no tenía ira, sino una tristeza profunda.
¿Por qué desapareciste sin decirme nada? Lucía sintió un nudo subirle a la garganta. Porque no eras libre, respondió, mirándolo por fin. Porque estabas comprometido. Porque esa noche no debió existir, y porque no supe qué hacer cuando descubrí que estaba embarazada. Su voz tembló. No quería que pensaran que buscaba algo. No quería hacer un escándalo. No quería arruinarte la vida. Adrián dio un paso más, el gesto serio, la respiración contenida. No tenías derecho a decidir por mí. Ella bajó la mirada. Tenía miedo, admitió. Miedo de que no me creyeras. De que pensaras que era una trampa. Miedo de que lo vieras como un error. Él la observó largo rato. La noche parecía detenerse entre ellos. Nunca habría llamado error a un hijo mío. Lucía tragó saliva, luchando por mantener la compostura. No podía arriesgarme, susurró. No podía permitir que creciera sintiéndose no deseado. El viento movió un mechón suelto de su cabello. Adrián alzó la mano, como si quisiera acomodarlo, pero la detuvo antes de tocarla. No era el momento. Quiero estar en su vida, dijo él, con un tono firme, decidido, pero no agresivo. No voy a dar un paso atrás en eso. Hizo una pausa. Y también quiero entender por qué sigues temblando cada vez que me miras. Ella respiró hondo, sacudiendo la cabeza con suavidad. Porque nada de esto es sencillo, y porque todavía me duele haberme ido así. Adrián la observó con una intensidad que parecía iluminar la oscuridad que los rodeaba. Lucía, esto apenas comienza. Y no voy a dejarlo a medias. Ella sintió el corazón apretarse, por el miedo, por la culpa, y por esa vieja atracción que nunca se había apagado del todo. Necesito tiempo, advirtió ella, sin apartar la mirada. Te lo daré, respondió él. Pero no me alejaré. No esta vez. La puerta de la terraza se abrió detrás de ellos. Su compañera asomó la cabeza. Lucía, tu hijo pregunta por ti. Ella asintió. Adrián se volvió, conteniendo un torbellino interno. Ese niño, su hijo, estaba a pocos metros. Tan cerca. Tan suyo. Cuando ambos regresaron al salón, el pequeño corrió a los brazos de su madre. Luego miró a Adrián con curiosidad inocente. ¿Quién eres?, preguntó, con una sonrisa. Adrián no respondió de inmediato. Lucía sintió el aire atascársele en el pecho. Pero él se inclinó despacio, con una suavidad inesperada. Alguien que quiere conocerte, susurró. El niño rió. Y esa risa fue un hilo que unió sus tres vidas sin permiso. La fiesta continuaba a su alrededor, pero para los tres el tiempo había adoptado un pulso distinto, más lento, más consciente. Adrián observaba a Lucía mientras ella cargaba a su hijo, con un gesto natural que lo atravesaba. Era una escena tan simple y, al mismo tiempo, tan devastadora, 5 años de vida que él no había visto crecer, reír, llorar. 5 años que nadie le devolvería. El niño jugaba con un pequeño adorno que le habían regalado, ajeno al huracán emocional que se desataba a su alrededor. Lucía lo sentó en una mesa baja donde podía pintar y le dejó un jugo seguro, sin riesgos para su alergia. Adrián se acercó, aún midiendo cada paso, como si temiera romper algo delicado. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla junto a él. Lucía dudó apenas, pero asintió. Sí. Siéntate. El niño levantó la vista con una sonrisa franca. ¿Quieres pintar conmigo? Adrián sintió un vuelco interno, ese tipo de sorpresa que solo provocan los niños, expectativa sin condición, curiosidad sin medida. Claro, respondió él, tomando uno de los lápices. Lucía los observó desde el otro lado de la mesa. Verlos juntos era una mezcla intensa de alivio, nostalgia y miedo. Adrián parecía torpe al principio, como si el simple acto de colorear lo enfrentara a una ausencia que jamás había imaginado. Pero su hijo, aún sin saberlo, le ofrecía una bienvenida instintiva, cálida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Adrián. Mateo, respondió con seguridad infantil. Adrián repitió el nombre en voz baja, probándolo, apropiándoselo sin permiso. Mateo. Su hijo se llamaba Mateo. El silencio entre los adultos volvía a tensarse cada vez que se cruzaban las miradas. No era solo por el pasado. Era por lo que venía. Por lo inevitable. Tenemos que hablar en serio,
dijo Adrián finalmente, en voz baja para no asustar al niño. No aquí. No ahora. Pero pronto. Lucía apretó los labios. Lo sé, respondió. Solo, déjame preparar un poco el terreno. Él nunca ha tenido una figura paterna. No quiero que nada lo golpee de golpe. Lo entiendo, dijo Adrián, aunque la comprensión no apagaba la herida. Hubo un breve silencio. Mateo seguía coloreando, totalmente concentrado, ajeno a los temblores emocionales a su alrededor. ¿Él sabe algo de mí? Preguntó el CEO, manteniendo la voz firme pero suave. Sabe que su papá no está, respondió Lucía. Y que no fue por falta de amor. Hizo una pausa, con la mirada clavada en sus manos. Pero no sabe quién es. Adriana sintió lentamente, como si esas palabras fueran piezas que intentaba encajar en un rompecabezas emocional ya saturado. Quiero estar, dijo él, sin adornos, sin brusquedad. No quiero entrar y salir. No quiero que me vea como un extraño con traje. Lo miró con honestidad cruda. Quiero que me conozca. Lucía sintió un golpe suave en el pecho. No esperaba menos, pero oírlo así, sin filtros, la desarmaba. Dame tiempo, pidió ella. Lo manejaremos juntos, pero con cuidado. La palabra juntos no pasó desapercibida. Adrián la escuchó como quien encuentra una puerta entreabierta en la oscuridad. Juntos, repitió él, casi en un susurro que no pretendía ser íntimo, pero lo era. Mateo levantó la vista en ese instante, como si percibiera algo en la atmósfera. ¿Van a venir mañana a la feria del parque? Preguntó con ilusión. Mi mamá dijo que íbamos. Lucía abrió los ojos, sorprendida por la invitación espontánea. Adrián sonrió apenas, con un gesto contenido que mostraba algo que él mismo intentaba controlar. Si tu mamá me deja, podría ir, respondió con cautela. Mateo miró a su madre con expectativa. ¿Puede venir? Lucía sintió el corazón latir en un ritmo extraño. No estaba lista. ¿Pero alguna vez lo estaría? Había algo en la mirada de Adrián, una mezcla de culpa, necesidad, y un afecto que aún no sabía cómo volver a pronunciar, pero que se intuía en cada gesto. Podemos intentarlo, respondió ella, con la voz más suave de lo que pretendía. Mateo celebró con una risa luminosa. Adrián lo observó como quien descubre algo sagrado. En ese momento, la música cambió a una melodía más lenta. El salón se llenó de parejas bailando. Lucía recogió las cosas de su hijo y se preparó para irse, pero Adrián la detuvo con una mirada. ¿Estás bien?, preguntó, con sincera preocupación. Ella dudó. Podía decir que sí, pero sería una mentira. Estoy manejándolo, respondió. ¿Y tú también? Él sostuvo su mirada, largo, intenso, como si quisiera descifrar cada sombra que ella trataba de esconder. No voy a dejar que esto sea una guerra, Lucía, dijo. No quiero pelear contigo. Quiero pelear por él. Sus palabras la estremecieron. No por agresivas, sino porque mostraban a un hombre decidido, pero también dispuesto a cuidar. Lo sé, susurró ella. La noche estaba a punto de terminar. La tensión seguía allí, viva, insistente. Y entre esa tensión, una chispa que ninguno se atrevía a encender del todo. Lucía tomó la mano de Mateo. Adrián dio un paso atrás para dejarlos pasar, pero su mirada se quedó en ella, atrapada en un punto donde el miedo y el deseo parecían reconocerse. Nos vemos mañana, dijo él. Lucía asintió. Pero había algo más. Algo que flotó entre los dos, sin pronunciarse. La mañana amaneció limpia, con un cielo azul que parecía prometer más de lo que podía cumplir. Lucía se despertó antes de que Mateo abriera los ojos. Había dormido poco, los pensamientos la mantuvieron en vela casi toda la noche. Cada recuerdo del día anterior regresaba con una nitidez inquietante, la mirada de Adrián descubriendo a su hijo, la conversación en la terraza, esa forma en que él había pronunciado la palabra juntos. Demasiado. Demasiado rápido. Demasiado inevitable. Mateo llegó a la cama dando saltitos, como solo él sabía hacerlo. ¿Voy vamos a la feria?, preguntó, con la voz desayunada de ilusión. Lucía sonrió, acariciándole el cabello. Sí, campeón. Hoy iremos. ¿Y vendrá el señor de los ojos como los míos? La pregunta la descolocó por un instante. Los ojos como los míos.
No podría haberlo dicho con mayor precisión. Se llama Adrián, respondió ella, controlando la emoción. Y sí, vendrá. Mateo sonrió con ese brillo inocente que hacía que cualquier duda se redujera a nada. Pero Lucía sabía que la vida no era tan simple. Adrián llegó al parque con anticipación. No sabía qué esperar de la mañana, pero sentía una ansiedad que no reconocía en sí mismo. No era el hombre impasible que su mundo corporativo aplaudía. Ese día era solo un hombre intentando encontrarse con un hijo al que jamás había abrazado. Lo vio a lo lejos. Mateo corría hacia una hilera de globos mientras Lucía lo seguía con pasos atentos. El viento movía su cabello suelto y había una suavidad en su mirada que él recordaba demasiado bien. Fue imposible no sentir como algo dentro de él cedía. Mateo lo vio primero. Adrián. Gritó con entusiasmo espontáneo. El corazón de Adrián se apretó con esa simple palabra, cargada de naturalidad, libre de las tensiones adultas. Hola, amigo, saludó él, agachándose para quedar a su altura. El niño le extendió la mano, pero para sorpresa de ambos, terminó abrazándolo sin avisar. Lucía contuvo el aire. Adrián también. Fue un abrazo breve, torpe, inesperado. Pero suficiente para que todo el mundo de Adrián se desordenara. ¿Listo para la feria?, preguntó él cuando se separaron. Sí, respondió Mateo. ¿Podemos subir al carrusel? Lucía intervino con una sonrisa ligera. Solo si Adrián no se marea. No me mareo, respondió él, casi ofendido, provocando una pequeña risa en los dos. Caminaron juntos hacia las atracciones. El ambiente tenía olor a palomitas de maíz, azúcar y madera barnizada. Había risas, globos y música infantil que se mezclaba con el ruido de la multitud. Un caos alegre que funcionaba como un refugio improvisado. Lucía caminaba a su lado sin rozarlo, pero cada movimiento de él la alcanzaba de alguna manera, la forma en que se agachaba para hablar con Mateo, como lo tomaba de la mano al cruzar. La atención que le dedicaba sin impostura. Era tan natural. Tan suyo. Tan doloroso de ver. No sabes lo que estás haciendo conmigo, pensó sin pronunciarlo. Pero Adrián sí miraba. Miraba todo. Se parece a ti cuando se concentra, murmuró él en un momento, mientras Mateo intentaba elegir un globo. ¿Cómo sabes cómo me concentraba?, preguntó ella, con una ceja levantada. Te observé durante años, Lucía. No solo trabajabas conmigo. Te aprendí sin querer. Esas palabras la hicieron desviar la mirada. Un calor familiar, y peligroso, ascendió desde un lugar que ella creía dormido. Mateo volvió con un globo azul, orgulloso. Adrián le revolvió el cabello y él rió con fuerza, esa risa que rompía cualquier defensa. Subieron los tres al carrusel, Mateo en un caballo dorado, Lucía en uno blanco, Adrián en el que quedaba libre, demasiado cerca de ella. Cuando el carrusel comenzó a girar, la música suave envolvió el momento en una atmósfera casi irreal. Lucía sintió la mirada de Adrián. Él no la escondió. No pensé que fueras a permitirme esto tan pronto, dijo él, con voz baja, casi un susurro. No pensé que quisieras estar tan pronto, respondió ella sin mirarlo, pero sabiendo que lo sentía. Llevaba 5 años queriendo, sin saberlo. Lucía cerró los ojos un instante. El carrusel giraba, pero la sensación de vértigo venía de otro sitio. Cuando la vuelta terminó, ella bajó de inmediato, buscando aire. Adrián la siguió. Lucía, la llamó con cautela. Ella se volvió, con el pecho aún alterado. Vamos despacio, Adrián. Por favor. Él asintió, pero dio un paso más hacia ella, quedando a menos de un suspiro de distancia. ¿Qué te asusta más?, preguntó él. ¿Qué quiere estar en su vida, o que aún quiere estar en la tuya? Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, vulnerable, expuesta. No tuvo tiempo de responder. Mateo corrió hacia ellos, sosteniendo un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Y miren lo que tengo. Los dos sonrieron con una sincronía que dolía por lo natural. Y justo ahí, entre el algodón de azúcar, la música y el caos feliz del parque, Lucía entendió que la vida no le daría tregua. Ni escape. La mañana amaneció limpia, con un cielo azul que parecía prometer más de lo que podía cumplir. Lucía se despertó antes de que Mateo abriera los ojos. Había dormido poco, los pensamientos la mantuvieron en vela casi toda la noche.
Cada recuerdo del día anterior regresaba con una nitidez inquietante, la mirada de Adrián descubriendo a su hijo, la conversación en la terraza, esa forma en que él había pronunciado la palabra juntos. Demasiado. Demasiado rápido. Demasiado inevitable. Mateo llegó a la cama dando saltitos, como solo él sabía hacerlo. ¿Hoy vamos a la feria?, preguntó, con la voz desayunada de ilusión. Lucía sonrió, acariciándole el cabello. Sí, campeón. Hoy iremos. ¿Y vendrá el señor de los ojos como los míos? La pregunta la descolocó por un instante. Los ojos como los míos. No podría haberlo dicho con mayor precisión. Se llama Adrián, respondió ella, controlando la emoción. Y sí, vendrá. Mateo sonrió con ese brillo inocente que hacía que cualquier duda se redujera a nada. Pero Lucía sabía que la vida no era tan simple. Adrián llegó al parque con anticipación. No sabía qué esperar de la mañana, pero sentía una ansiedad que no reconocía en sí mismo. No era el hombre impasible que su mundo corporativo aplaudía. Ese día era solo un hombre intentando encontrarse con un hijo al que jamás había abrazado. Lo vio a lo lejos. Mateo corría hacia una hilera de globos mientras Lucía lo seguía con pasos atentos. El viento movía su cabello suelto y había una suavidad en su mirada que él recordaba demasiado bien. Fue imposible no sentir como algo dentro de él cedía. Mateo lo vio primero. Adrián. Gritó con entusiasmo espontáneo. El corazón de Adrián se apretó con esa simple palabra, cargada de naturalidad, libre de las tensiones adultas. Hola, amigo, saludó él, agachándose para quedar a su altura. El niño le extendió la mano, pero para sorpresa de ambos, terminó abrazándolo sin avisar. Lucía contuvo el aire. Adrián también. Fue un abrazo breve, torpe, inesperado. Pero suficiente para que todo el mundo de Adrián se desordenara. ¿Listo para la feria?, preguntó él cuando se separaron. Sí, respondió Mateo. ¿Podemos subir al carrusel? Lucía intervino con una sonrisa ligera. Solo si Adrián no se marea. No me mareo, respondió él, casi ofendido, provocando una pequeña risa en los dos. Caminaron juntos hacia las atracciones. El ambiente tenía olor a palomitas de maíz, azúcar y madera barnizada. Había risas, globos y música infantil que se mezclaba con el ruido de la multitud. Un caos alegre que funcionaba como un refugio improvisado. Lucía caminaba a su lado sin rozarlo, pero cada movimiento de él la alcanzaba de alguna manera, la forma en que se agachaba para hablar con Mateo, como lo tomaba de la mano al cruzar. La atención que le dedicaba sin impostura. Era tan natural. Tan suyo. Tan doloroso de ver. No sabes lo que estás haciendo conmigo, pensó sin pronunciarlo. Pero Adrián sí miraba. Miraba todo. Se parece a ti cuando se concentra, murmuró él en un momento, mientras Mateo intentaba elegir un globo. ¿Cómo sabes cómo me concentraba?, preguntó ella, con una ceja levantada. Te observé durante años, Lucía. No solo trabajabas conmigo. Te aprendí sin querer. Esas palabras la hicieron desviar la mirada. Un calor familiar, y peligroso, ascendió desde un lugar que ella creía dormido. Mateo volvió con un globo azul, orgulloso. Adrián le revolvió el cabello y él rió con fuerza, esa risa que rompía cualquier defensa. Subieron los tres al carrusel, Mateo en un caballo dorado, Lucía en uno blanco, Adrián en el que quedaba libre, demasiado cerca de ella. Cuando el carrusel comenzó a girar, la música suave envolvió el momento en una atmósfera casi irreal. Lucía sintió la mirada de Adrián. Él no la escondió. No pensé que fueras a permitirme esto tan pronto, dijo él, con voz baja, casi un susurro. No pensé que quisieras estar tan pronto, respondió ella sin mirarlo, pero sabiendo que lo sentía. Llevaba 5 años queriendo, sin saberlo. Lucía cerró los ojos un instante. El carrusel giraba, pero la sensación de vértigo venía de otro sitio. Cuando la vuelta terminó, ella bajó de inmediato, buscando aire. Adrián la siguió. Lucía, la llamó con cautela. Ella se volvió, con el pecho aún alterado. Vamos despacio, Adrián. Por favor. Él asintió, pero dio un paso más hacia ella, quedando a menos de un suspiro de distancia. ¿Qué te asusta más?, preguntó él. ¿Qué quiere estar en su vida, o que aún quiere estar en la tuya?
Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, vulnerable, expuesta. No tuvo tiempo de responder. Mateo corrió hacia ellos, sosteniendo un algodón de azúcar más grande que su cabeza. Y miren lo que tengo. Los dos sonrieron con una sincronía que dolía por lo natural. Y justo ahí, entre el algodón de azúcar, la música y el caos feliz del parque, Lucía entendió que la vida no le daría tregua. Ni escape. La tarde avanzaba entre risas infantiles, aromas dulces y el bullicio del parque. Pero entre Lucía y Adrián el aire vibraba con una tensión distinta, más sutil y profunda que cualquier ruido que los rodeaba. Ya no eran dos desconocidos con un pasado pendiente, ahora eran dos adultos navegando un territorio que ninguno sabía cómo nombrar. Mateo corría de juego en juego con esa energía inagotable que solo los niños poseen. Adrián lo seguía de cerca, atento, observando cada reacción suya como si intentara memorizarlo todo, sus gestos, sus manías. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse o cómo levantaba la barbilla cuando estaba orgulloso. 5 años perdidos se acumulaban en la mirada del hombre con una mezcla de ternura y dolor. «Tiene tu forma de caminar», murmuró Lucía en un momento, casi sin darse cuenta. Adrián se volvió hacia ella, sorprendido por la confesión espontánea. ¿La mía? Sí, respondió ella, con una sonrisa leve y honesta. Esa seguridad tranquila, como si el suelo ya te conociera. Él la miró más tiempo del necesario, como si sus palabras abrieran un lugar que él había estado intentando alcanzar toda la mañana. Ojalá me hubieras dejado verlo crecer, dijo con una calma demasiado precisa, una calma que escondía un peso insoportable. Lucía desvió la mirada, tocándose el borde de la chaqueta como quien necesita sostenerse de algo. No era tan simple, Adrián. Para ti no, respondió él. Para mí hubiera sido todo. Ella tragó saliva, golpeada por esa sinceridad que llegaba tarde, pero que aún tenía filo. No quería arriesgarte, ni arriesgarlo a él. Lo arriesgaste igual, dijo él, sin dureza, solo con verdad. Me quitaste la oportunidad de elegir. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero estoy aquí ahora. Y no pienso volver a desaparecer. Un grupo de niños pasó corriendo entre ellos, obligándolos a separarse por un instante. Cuando el ruido disminuyó, quedaron frente a frente, atrapados en un silencio que era más íntimo que cualquier palabra. No quiero enfrentarte, continuó Adrián. No quiero una batalla legal, ni discusiones interminables. Su voz bajó, cargada de intención. Pero quiero mi lugar. No voy a renunciar a ser su padre. Lucía sintió un temblor pequeño subirle por la columna. No era miedo. Era la intensidad de algo que estaba empezando a despertarse entre ambos y que ya no podía ignorar. Lo sé, susurró ella. Y sé que tendrás ese lugar. Solo, dame espacio para entender cómo integrarte en nuestra vida. Adrián hizo un gesto casi imperceptible, como si contuviera el impulso de acercarse. Lucía, murmuró. No quiero lastimarte. Ni presionarte. Alzó la mirada hacia Mateo, que intentaba subirse a un juego inflable. Pero quiero ser parte de su mundo, y, si me permites decirlo, también quiero saber si todavía puedo ser parte del tuyo. Ella sintió el corazón encogerse con una mezcla de nostalgia y deseo reprimido. No compliques las cosas más de lo que ya están, pidió, bajando la voz. No lo estoy complicando, respondió él suavemente. Solo estoy siendo honesto. Lucía iba a responder, pero un grito agudo de Mateo la interrumpió. El niño había intentado trepar por un borde resbaloso del inflable y cayó sentado en la colchoneta, sin hacerse daño pero claramente asustado. Lucía corrió de inmediato. Adrián también. Mateo los miró con los ojos húmedos. Me caí. ¿Estás bien?, dijo Lucía, revisándolo con manos expertas. Adrián se arrodilló a su lado, con una calma que contrastaba con la inquietud de su mirada. A veces caerse también es parte del juego, murmuró él, ofreciéndole una mano. Yo también me caía mucho cuando era niño. Mateo lo observó con curiosidad. ¿Y te dolía? A veces. Pero siempre me levantaba. Y mi mamá me decía que aprender a levantarse es más importante que no caerse. El niño pareció pensar en eso. Luego le tomó la mano. Entonces yo también puedo aprender. Adrián sonrió, y algo en Lucía se ablandó sin remedio. El niño volvió a correr, totalmente recuperado. Ellos dos se quedaron en cuclillas, demasiado cerca. Eres bueno con él,
dijo Lucía, casi sin voz. Es mío, Lucía, respondió él con suavidad. No necesito aprender a quererlo. Solo necesito que me dejes llegar. Ella bajó la mirada, vulnerable de un modo que no sabía esconder. Tengo miedo, admitió por fin. Yo también, confesó él. Fue un instante suspendido, una confesión compartida que acercaba más que cualquier contacto físico. Adrián se incorporó lentamente. Lucía también. Caminaron hacia Mateo en silencio, pero el aire entre ellos ya no era neutral, estaba cargado de electricidad, de una cercanía que ambos reconocían y que ninguno estaba listo para enfrentar, todavía. Cuando el sol empezó a caer, las luces del parque se encendieron una a una. Deberíamos volver a casa, dijo Lucía, tocando el hombro de Mateo. Adrián nos acompañó hasta el auto. No pidió entrar, no pidió más de lo que ella podía dar. Pero antes de que ella abriera la puerta, él se detuvo a su lado. Mañana quiero volver a verlo, dijo, sin rodeos. Aunque sea un rato. Lucía asintió lentamente. Está bien. Él respiró hondo. Ella también. Y justo antes de que subiera al auto, Adrián dijo algo que la dejó inmóvil. No quiero que tengas miedo de mí, Lucía. Su voz bajó, casi un roce. No después de todo lo que aún queda por sentir. Ella lo miró con los ojos amplios, expuesta ante algo que no podía negar. Y esa tensión, esa atracción silenciosa que ninguno nombra, quedó suspendida entre los dos cuando ella cerró la puerta. La noche cayó sobre la ciudad con un silencio espeso, ese que parece arrastrar consigo todas las dudas que uno intenta ignorar durante el día. Liam conducía sin prisa, aunque su respiración corta lo delataba. Había dejado a Adam dormido en la habitación de invitados, mientras Elena permanecía en la cocina, abrazando una taza de té como si fuera lo único capaz de sostenerla en pie. Él entró sin anunciarse. No te veía desde hace un rato, murmuró, apoyándose en el marco de la puerta. Ella alzó la mirada, apagada pero firme. Necesitaba pensar. El aroma del té y la luz tenue parecían envolverla con una fragilidad que a Liam le resultaba insoportablemente hermosa. Se acercó despacio, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper esa delicada calma. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó él, con una sinceridad que casi lo desarmó. Elena suspiró. No hubo reproche, solo un cansancio antiguo. No me arrepiento, pero estoy agotada de pelear. De esconderme. De proteger a Adam sin saber si hago lo correcto. Yo quiero protegerlo contigo, respondió él, sin pensarlo. Hubo un silencio denso, lleno de promesas que ninguno se atrevía a pronunciar del todo. El temblor de sus dedos la traicionó cuando dejó la taza sobre la encimera. Liam lo vio y sintió como algo en su interior cedía. Elena, susurró. Ella negó suavemente, como si intentara contener algo que llevaba años escapándosele del pecho. No podemos confundir lo que sentimos con lo que debemos hacer. Está mi hijo, tu hijo. Y está tu vida, tu mundo, tu prometida. El nombre no fue pronunciado, pero la sombra de esa palabra atravesó el espacio entre ellos. Liam frunció el ceño, apartando la mirada un segundo, como si el peso de esa realidad se clavara en su piel. Lo sé, dijo al fin. Pero también sé lo que siento cuando te miro. No esperaba esto. Ni quiero ignorarlo. Elena dio un paso atrás, aunque sus ojos avanzaron hacia él. Yo tampoco lo esperaba. Pero, Liam, estoy intentando ser fuerte. Por Adam. Y tú deberías pensar en lo que pasaría si nos volvemos una guerra que él tenga que presenciar. Él dio un paso adelante. No quiero una guerra contigo. Y entonces ocurrió algo simple, pero devastador, sus manos se rozaron. Apenas un segundo. Un contacto accidental, casi inocente, pero suficiente para incendiar todo lo que ambos estaban conteniendo. Ella retiró la mano con un suspiro tembloroso, como si ese gesto hubiera sido una confesión involuntaria. Esto es peligroso, dijo en voz baja. Lo sé. Pero también es real. Elena cerró los ojos, intentando recomponerse. Liam quiso acercarse, tocar su mejilla, borrar el cansancio que la habitaba. Pero se contuvo. Había aprendido que con ella la prisa era un enemigo. Voy a luchar por Adam, prosiguió él. Pero también voy a buscar la forma de que tú estés bien. No quiero arrebatarte nada. No quiero lastimarte.
Ella tragó saliva, emocionada y temerosa a la vez. Solo te pido que no me arrastres de nuevo a un mundo que puede destruirme. No sé si tendría fuerzas para sobrevivirlo otra vez. Liam asintió. Y aunque luchaba contra cada impulso, se mantuvo a distancia. Te prometo que no voy a obligarte a nada. Pero tampoco voy a renunciar a conocer a mi hijo, ni a lo que está creciendo entre nosotros. Elena lo miró, con esa mezcla de deseo y miedo que llevaba años escondiendo en el rincón más profundo de su memoria. Y supo que el límite que había mantenido con tanta disciplina estaba empezando a romperse. Liam, susurró. Su nombre flotó en el aire, vibrante, vulnerable, necesario. Y justo antes de que alguno pudiera decir algo más, un ruido en el pasillo los hizo girarse. Adam, medio dormido, arrastraba su mantita. «Mami, ¿estás aquí?» Elena corrió hacia él. Liam, en silencio, los observó. Y en ese instante, comprendió que ya no había vuelta atrás, quería ser parte de esa escena. De esa vida. Y la noche, con toda su complicidad, dejó caer el telón sobre un sentimiento que ya no podían seguir ignorando. La mañana amaneció gris, con un cielo pesado que parecía reflejar exactamente lo que cada uno llevaba en el pecho. En la casa, el silencio tenía otra textura, más tensa, más frágil. Elena preparaba el desayuno intentando mantener la rutina viva, mientras Adam revolvía sus colores sobre la mesa, ajeno al torbellino que los adultos intentaban ocultar. Liam llegó desde el pasillo con pasos medidos, como si cada movimiento tuviera que pasar antes por un filtro de prudencia. Había dormido poco, aunque el cansancio en su mirada no era físico, sino emocional. «Buenos días», dijo, con una suavidad que parecía inusual en él. Elena apenas levantó la vista. «Buenos días». La distancia entre ellos, después de lo ocurrido la noche anterior, era un hilo tenso que podía romperse con cualquier palabra. Liam tomó asiento frente a Adam, y el niño lo miró con la curiosidad tranquila de quien todavía no entiende la profundidad del mundo. «¿Qué dibujas?», preguntó él, intentando sonar relajado. «Esto eres tú», dijo el niño, mostrando un garabato con un muñeco alto y un traje azul oscuro. Elena sintió un vuelco inesperado. Liam sonrió, sorprendido, y durante unos segundos pareció olvidarse de todo lo demás. «Me veo muy bien», respondió. «Es que eres grande como un héroe», añadió Adam con total naturalidad. Elena cerró los ojos un instante. Ese tipo de frases eran puñales dulces que la vida le clavaba sin piedad. Mientras el niño seguía coloreando, Liam la observó con cuidado. Ese gesto silencioso fue más íntimo que cualquier conversación. Ella evitó sostenerle la mirada, pero él no se rindió. «Podemos hablar después de dejarlo en el jardín», dijo discretamente. «No sé si sea buena idea», respondió ella, bajito. «Justo por eso necesitamos hacerlo». Cuando Adam salió corriendo a buscar su abrigo, quedaron solos por unos segundos. Liam se acercó, pero mantuvo las manos lejos de ella. «No estoy aquí para complicarte la vida, Elena. Pero tampoco voy a desaparecer otra vez». Ella tragó saliva. «No es tan simple. Nunca lo es cuando algo importa». Elena lo miró apenas un instante, y la intensidad de sus ojos la obligó a apartarse. No estaba lista para sostener esa verdad. En el coche, ya sin Adam, el ambiente se volvió más denso. Los dos parecían elegir sus palabras con una precisión quirúrgica. «Lo que está pasando, no quiero que lo confundas», empezó ella. «¿Confundirlo con qué?» «Con una historia que no va a tener un final fácil». Liam apoyó la cabeza contra el asiento, girando un poco para verla. «Elena, tú desapareciste sin decir nada. Me quitaste 5 años con mi hijo. Pero aún así estoy aquí. Y no porque sea fácil, sino porque es real». Ella apretó el volante, dolida. Tenía miedo. No sabía cómo reaccionarías. No sabía si querrías involucrarte, si me juzgarías, si intentarías quitarme a Adam. «¿Y ahora, qué piensas?», preguntó él, en un susurro grave. «Pienso que no sé quién eres realmente fuera de esos trajes y esa empresa. No sé si puedo confiar en un hombre que está comprometido, Liam». Ese golpe lo obligó a bajar la mirada. «El compromiso existe, sí. Pero hay cosas que ya no puedo ignorar. Y tú eres una de ellas». Elena sintió una punzada de algo que se parecía demasiado a esperanza y demasiado a peligro. «Liam», susurró.
Pero no terminó la frase. Porque él, sin tocarla, sin moverse siquiera, la estaba mirando como si viera algo sagrado en ella. Como si esa mujer cansada, temerosa y valiente al mismo tiempo fuera la pieza exacta que llevaba años buscando sin saberlo. Al llegar a casa, ella salió del coche primero. El aire frío la golpeó como un recordatorio de que debía mantenerse firme. Liam permaneció un segundo dentro antes de seguirla. No quiero que huyas otra vez, dijo desde atrás. No estoy huyendo. Estoy intentando respirar. Él se detuvo cerca, lo suficiente para sentir el leve temblor en los hombros de ella, pero sin tocarla. Necesitamos tiempo, murmuró ella. Lo tendrás. Pero también tendrás esto, respondió él. Ella giró, confundida. ¿Esto? Mi presencia. Mi intención. No voy a dejar que te enfrentes sola a todo lo que viene. Elena sintió como el corazón se le aceleraba. No era una declaración de amor. No era una promesa imposible. Era una decisión. La de él. Y esa certeza la descolocó completamente. Ella abrió la puerta de la casa sin mirarlo, temiendo que su rostro revelara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Antes de entrar, Liam dijo con voz baja, casi un susurro que la alcanzó como un roce en la piel. Esto apenas comienza, Elena. Elena pasó el resto del día intentando mantener la mente ocupada, aunque cada pensamiento parecía girar inevitablemente hacia el mismo punto, Liam. Su presencia en la casa, sus palabras, su firmeza tranquila, todo había reabierto algo que ella creía sellado desde hacía años. No era solo el pasado el que volvía, sino también una posibilidad que le daba tanto vértigo como esperanza. La tarde avanzó con lentitud. Adán dormía una siesta profunda después de una mañana agitada, y la casa quedó envuelta en un silencio ligero, casi respetuoso. Elena aprovechó para ordenar el estudio, aunque terminó simplemente mirando por la ventana, absorta en la lluvia fina que caía. No escuchó los pasos hasta que Liam apareció en la puerta. ¿Puedo?, preguntó, con esa voz baja que se había vuelto demasiado familiar. Ella asintió. Él entró sin prisa, observando los detalles del pequeño espacio, las hojas desordenadas, los lápices de colores, un dibujo de Adam colgado en la pared con cinta. Tiene talento, comentó suavemente. Es imaginativo, respondió ella, con un orgullo que se le escapó en el tono. Liam sonrió, pero había algo más serio en su mirada. Gracias por dejarme pasar este tiempo con él. Con ustedes. Elena bajó la vista. No es fácil para mí. Pero estoy intentándolo. Él se acercó un poco más, manteniendo esa prudencia nueva que parecía haber aprendido desde que descubrió la verdad. Si en algún momento te sientes abrumada, dímelo. No quiero que sientas que te estoy presionando. No es eso lo que me preocupa, contestó ella. ¿Entonces qué? Que yo misma no pueda controlar lo que siento, confesó, apenas audible. Liam inhaló hondo, como si esas palabras lo atravesaran de lleno. Elena, susurró. Ella levantó la mirada justo en el momento en que él dio un paso más, reduciendo la distancia entre ellos a un suspiro. No la tocó, pero la cercanía era suficiente para ponerle la piel en alerta. No tienes que controlarlo todo, murmuró él. A veces solo hay que dejar que algo suceda. Elena negó suavemente. Eso es peligroso. Sobre todo cuando hay tanto en juego. Lo sé, admitió él. Pero no puedo seguir pretendiendo que no quiero esto. Esto se quedó suspendido en el aire, vibrando entre ellos. Ella sintió un temblor en las manos, uno que intentó disimular apoyándolas en el escritorio. Liam. Tienes una prometida. Tienes una vida que no encaja con la mía. Tragó saliva, sintiendo cómo la realidad la empujaba hacia atrás. No puedo ser tu segunda opción. Él frunció el ceño con una gravedad que no dejaba espacio para dudas. Tú no eres una opción. Eres una verdad que ignoré. Y no pienso hacerlo más. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón. Elena tuvo que apartar la mirada antes de que él pudiera ver cómo se derretían sus defensas. Todo sería más fácil si no volvieras a entrar en mi vida de esta manera, murmuró ella. ¿Y quieres que me vaya?, preguntó él, con un hilo de voz. Silencio. Ella no respondió. No podía. Porque la verdad ardía en su pecho, no quería que se fuera. No después de verlo con Adam.
No después de sentir esa tensión suave, esa ternura contenida que nunca había esperado de él. La falta de respuesta dijo más que cualquier palabra. Liam dio un paso atrás, como si quisiera darle espacio a su propia vulnerabilidad. Elena, lo que pase entre nosotros debe construirse con honestidad. Y la mía es esta, quiero ser parte de tu vida. No solo por Adam. También por ti. Ella respiró hondo, intentando recuperar estabilidad. No sé si puedo abrir esa puerta otra vez. No te estoy pidiendo que la abras de golpe, dijo él con calma. Solo que no la cierres aún. Elena lo observó largo rato, permitiéndose un segundo de franqueza absoluta. Lo que siento me asusta, admitió. A mí también, respondió él. La tensión entre ambos se volvió más tibia, más humana. Menos abrumadora y más inevitable. Un trueno lejano tembló en la ventana. La lluvia comenzó a caer con fuerza, llenando la habitación de un murmullo constante. Elena se abrazó a sí misma, no por frío, sino para contener algo que amenazaba con desbordarla. Liam la miró con una mezcla de deseo contenido y respeto. Elena, quiero que podamos hablar de nosotros. Pero también sé que ahora no es el momento. Ella asintió. Y esa pequeña coincidencia, ese acuerdo silencioso, fue un punto de quiebre. Afuera, la tormenta golpeaba la ciudad. Dentro, la calma apenas lograba sostenerse. Y entonces, desde el pasillo, la voz adormilada de Adam rompió el instante. «Mami, ¿estás aquí?» Elena respiró hondo. Liam cerró los ojos, como si necesitara recomponerse. Ella salió primero, dejando la puerta del estudio entreabierta. Liam la observó alejarse con el niño en brazos y supo que esa imagen, esa pequeña escena sencilla, se había incrustado en un lugar profundo e irreversible. La tormenta había cedido durante la madrugada, dejando la ciudad envuelta en un aire húmedo y fresco que parecía anunciar un cambio inevitable. En la casa, el amanecer se filtró lentamente por las cortinas, iluminando los pasillos con una luz dorada que suavizaba incluso las sombras más tensas. Liam apenas había dormido. No por inquietud física, sino por la sensación persistente de que el equilibrio que intentaban mantener estaba a punto de quebrarse. Había visto en Elena algo que no esperaba, apertura. Miedo, sí, pero también un latido genuino que respondía al suyo. Cuando salió al comedor, ella ya estaba allí, preparando café. Su postura era serena, pero había una tensión sutil en sus hombros, una alerta que no desaparecía. «Buenos días», dijo él, acercándose con cautela. «Buenos días», respondió ella, sin girarse del todo. El aroma del café llenaba la habitación, pero no era suficiente para aliviar la electricidad que había entre ellos. Liam se apoyó en la mesa, observándola en silencio. Hubo un momento, apenas un segundo, en el que ella también se quedó inmóvil, como si pudiera sentir su mirada recorriéndola. «Tenemos que hablar de lo que pasó ayer», murmuró él al fin. «Lo sé», dijo ella, respirando hondo. «Sí. Y me asusta lo que está pasando», admitió con una sinceridad que la dejó temblorosa. «No quiero lastimarte. No quiero lastimarnos». «Elena», respondió él con suavidad, «hay cosas que no podemos seguir evitando». Ella dejó la taza sobre la encimera con un sonido suave y se apoyó en el borde, enfrentándolo. «¿Y qué hacemos con tu compromiso, Liam? ¿Con la vida que ya construiste? ¿Dónde entro yo? ¿Dónde entra Adam?» La mención del niño dejó un vacío en el aire. Liam se acercó un poco más, sin tocarla. «No quiero una vida que no pueda incluirlos a los dos». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de su voz hundirse en su pecho. «No puedes decir eso a la ligera», susurró. «No después de haber desaparecido de mi vida durante tanto tiempo, aunque no fuera tu culpa». «Por eso estoy aquí ahora», dijo él, bajando el tono aún más. «Para no repetir ese error. Para no perder más». Cuando abrió los ojos, ella encontró los suyos a una distancia peligrosa. Había tanta honestidad, tanta intensidad contenida, que tuvo que apartar la mirada para no caer de lleno en ese abismo que se abría entre ellos. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. No un timbrazo educado, sino un golpe firme, insistente. Elena y Liam intercambiaron una mirada de alerta. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó ella. «No», respondió él, frunciendo el ceño. Elena caminó hacia la puerta con una inquietud creciente.
Cuando la abrió, el aire pareció cortarse de inmediato. Allí, en el umbral, empapada por la lluvia residual, con el maquillaje corrido y los ojos cargados de furia, estaba Claudia. La prometida de Liam. Elena sintió como el estómago se le encogía. Liam se quedó paralizado a mitad del pasillo, procesando la escena. Claudia los miró a ambos con una expresión que mezclaba incredulidad, celos y un dolor casi teatral. Así que era verdad, dijo ella en un tono quebrado pero firme. Estás aquí. Con ella. Con ellos. Elena dio un paso atrás, la respiración agitada. Claudia, esto no es. No hables tú, la interrumpió, clavando sus ojos llenos de rabia en ella. No tienes derecho. Liam avanzó de inmediato. Claudia, basta. ¿Basta? Rió ella, una risa rota. Me ignoraste durante días. Cancelaste reuniones, desapareciste. ¿Y ahora, te encuentro aquí? ¿En la casa de una mujer que ocultó un hijo tuyo? Liam frunció el ceño con una mezcla de frustración y dolor. No está bien que hayas venido así. No está bien que me hayas mentido, replicó ella. Que me hayas dejado al margen como si yo fuera un adorno, como si no importara. Elena retrocedió un paso más. Liam, quizás deberías hablar con ella afuera, dijo en voz baja. Claudia la fulminó con la mirada. Claro. La santa. La víctima. La mujer que lo arrastró todo este tiempo sin decirle nada, y ahora todavía te atreves a actuar como si tuvieras derecho sobre él. Elena apretó los labios. No respondió. No podía. Pero Liam sí. No vuelvas a hablarle así, dijo con frialdad. No tienes idea de lo que ha vivido. No, pero sé lo que estoy viviendo yo, contestó ella, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. Y sé que, si sales por esa puerta conmigo, quizás todavía podamos arreglar algo. Pero si decides quedarte aquí. La amenaza quedó suspendida en el aire. Liam miró a Elena. Elena lo miró a él. Y el silencio se volvió un campo minado, un territorio donde una sola palabra podía partirlo todo en dos. Claudia dio un paso hacia él. Elige, susurró. Elena sintió el mundo detenerse. Liam inhaló profundamente, sin apartar los ojos de la mujer que durante años había sido solo un recuerdo difícil, y ahora era una presencia imposible de ignorar. Y entonces, con una calma quebrada, dijo. No voy a irme. Claudia palideció. Elena contuvo el aliento. No voy a irme, repitió él. Porque esta conversación no se trata de tú y yo, sino de un niño que merece que yo esté aquí. Elena sintió un escalofrío recorrerla. Claudia lo miró con horror, herida en lo más profundo. Entonces, ¿esto es el final?, susurró, temblando. Liam no respondió. Ella se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia, dejando un eco doloroso detrás. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero no era el mismo. Era más tenso, más vulnerable, más real. Elena se apoyó en la pared, temblando apenas. Y Liam, con el corazón martillando, la miró como si acabara de dar un paso del que no habría regreso. La noche cayó sin prisa, como si supiera que la casa necesitaba un respiro después del huracán que había atravesado sus paredes. Elena cerró la puerta con lentitud, aún con la respiración alterada. No sabía si temblaba por lo que Claudia había dicho, o por lo que Liam había decidido. Él seguía en medio de la sala, quieto, mirando el suelo como si buscara respuestas allí. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de ella y, por primera vez en mucho tiempo, no hubo barreras entre ambos. Lo siento, murmuró Liam, dando un paso hacia ella. No tienes que disculparte, respondió ella, aunque su voz solo era un hilo de aire. Sí, sí debo, insistió él. Lo de hoy no debió ocurrir así. No debí ponerte en esa situación. No debí permitir que te hablara de ese modo. Elena respiró hondo, intentando ordenarse. Lo importante es que ella ya sabe la verdad. Esto tenía que pasar tarde o temprano. Liam avanzó otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera sentir el calor de su cuerpo, aunque no la estuviera tocando. Ese tipo de cercanía siempre la desarmaba. No sabes cuánto temí que te alejaras después de lo que pasó, confesó él con honestidad desnuda. Pensé en hacerlo, admitió ella. Pero, su mirada se suavizó, no pude.
Liam exhaló, como si esas palabras le aflojaran algo en el pecho. Gracias por no huir esta vez. Elena bajó la mirada, perdiéndose en la sombra que su propio cuerpo proyectaba en el suelo. No estoy diciendo que sea fácil. Tengo miedo, Liam. Mucho. Yo también, contestó él, sin titubeos. Pero quiero estar contigo en ese miedo. Ella levantó el rostro, sorprendida por la seguridad que había en su voz. No entiendo por qué, después de todo, susurró. Es sencillo, dijo él, dando el último paso que los dejaba a un suspiro de distancia. Porque cada vez que estoy contigo, siento que estoy donde debería haber estado desde hace años. Esas palabras revolvieron algo profundo dentro de ella. Liam levantó una mano, despacio, como si esperara que ella retrocediera. Pero Elena no se movió. Apenas respiraba. Su dedo rozó una de las hebras sueltas de su cabello, deslizándola detrás de su oreja. Un gesto pequeño, pero cargado de una ternura que la derritió por dentro. No era deseo impulsivo. Era una devoción suave, contenida, peligrosa. Liam, susurró ella, temblando. No voy a tocarte si no quieres, respondió él, su voz apenas audible. Elena cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo la tensión se transformaba lentamente en algo cálido. No dije que no quisiera, admitió. Cuando abrió los ojos, él la miraba con una mezcla de alivio, respeto y un deseo tan cuidadosamente domado que casi dolía. Las manos de Liam se quedaron en el aire, esperando un permiso que no necesitaba ser dicho. Elena fue quien dio el paso, la que acortó la distancia, movida por un impulso que llevaba años esperando. Su frente rozó la de él, apenas un toque. Un gesto íntimo, frágil, pero tan poderoso que ambos contuvieron el aliento. Esto, murmuró ella, me hace sentir cosas que no sé si puedo manejar. No tienes que manejarlo sola, respondió él, rozando con su nariz la línea de su mejilla, sin llegar a besarla. Ese casi contacto encendió una corriente eléctrica que los envolvió. Las manos de él terminaron posándose en sus brazos, no para atraerla, sino para sostenerla. Como si temiera que ella pudiera romperse. No voy a pedirte nada que no puedas darme, dijo él, dejándole espacio en cada palabra. Solo quiero que no cierres lo que está creciendo aquí, rozó su pecho, entre nosotros. Elena apoyó sus manos en su camisa, sintiendo el latido acelerado debajo de la tela. No sé a dónde nos lleva esto, confesó. Yo tampoco, admitió él, acercándose 1 milímetro más. Pero quiero averiguarlo contigo. Sus respiraciones se mezclaron. Sus labios quedaron a una distancia peligrosa, pero ninguno dio el paso final. No era el momento. Y, al mismo tiempo, lo era todo. Elena apoyó la mejilla en su hombro, permitiendo que él la abrazara por primera vez sin miedo. Liam cerró los ojos y la sostuvo con una suavidad que la desarmó por completo. El mundo, por un instante, dejó de existir. Quédate así, solo un momento, susurró ella, casi sin voz. Todo el tiempo que quieras, respondió él. Se quedaron envueltos en ese abrazo silencioso, donde el corazón hablaba más claro que cualquier palabra. Un abrazo que, más que un gesto, era una promesa. No iban a rendirse a la distancia otra vez. La mañana siguiente amaneció cubierta por un cielo pálido, como si la ciudad aún no terminara de despertar del todo. En el departamento de Alex, el silencio tenía un espesor nuevo, más íntimo, más consciente. Él preparaba café mientras intentaba ordenar la mezcla de emociones que la noche anterior había dejado sobre su piel, la conversación honesta, la cercanía inesperada. La forma en que Elisa había respirado cuando él la abrazó, como si por fin encontrara un lugar seguro. Ella salió de la habitación con el cabello suelto, todavía húmedo por la ducha, y una serenidad que contrastaba con la inquietud que llevaba por dentro. No hablaba, no hacía falta. Él tampoco. Había algo nuevo entre ellos, algo que no requería palabras, pero que los miraba fijamente desde el centro del espacio. ¿Dormiste bien?, preguntó él, ofreciéndole una taza. Elisa la aceptó, rozando sus dedos. Ese leve contacto bastó para encender una corriente que les atravesó el pecho a ambos. Creo que mejor que en mucho tiempo, respondió ella con voz baja. Alex desvió la mirada, como si intentar sostenerle los ojos significara revelar demasiado. Sé que anoche fue intenso. Pero no quiero que lo malinterpretes. No intento presionarte. Estoy aprendiendo. Y a veces no sé si hago lo correcto.
Elisa dejó la taza sobre la mesa, acercándose un paso. No tienes que aprender a ser perfecto conmigo. Solo, sé honesto. Ya no puedo con más medias verdades. Él respiró hondo, como si la sinceridad fuera un salto al vacío. No he dejado de pensar en ti desde aquella fiesta hace 5 años. Ni un día. Y cuando te volví a ver, no sabía si abrazarte, enfadarme o agradecerle al universo por devolverte. A ella se le quebró la expresión, suave, casi imperceptible. Se acercó otro paso. Yo también pensé en ti, aunque no quería admitirlo. No se tocaron. Pero estaban tan cerca que el aire cambió de temperatura. La tensión era una cuerda fina, tensa, transparente. Alex levantó la mano, despacio, como si temiera espantar un sueño. Rozó apenas la mejilla de Elisa, y ella cerró los ojos un instante, recibiendo el gesto con una vulnerabilidad que desarmó cualquier defensa en él. No estoy lista para más, susurró ella, dejando salir la verdad como un hilo tembloroso. Lo sé, respondió él, bajando la mano sin apartar la mirada. Te prometo que iré a tu ritmo. Pero no puedo prometer que dejaré de sentir todo esto. Ella tragó saliva, porque lo sentía también, ese magnetismo suave, ese calor que se formaba en el pecho y descendía lentamente, reclamando espacio. Antes de que la emoción la desbordara, sonó su celular. Un mensaje. Elisa empalideció al leerlo. Alex la observó, preocupado. ¿Pasa algo? Ella mostró la pantalla. Era un número desconocido, pero un mensaje claro. Hablamos pronto. Lo que sabes podría destruir mucho más que su reputación. El corazón de Elisa dio un vuelco. El de Alex, también, aunque por razones distintas. ¿Quién es? Preguntó él, dando un paso hacia ella. Creo que es Amelia, murmuró Elisa, sintiendo un nudo en la garganta. Y esto no es una advertencia cualquiera. El silencio cayó pesado. Como antes de una tormenta. Alex sintió que algo ardía en su pecho, una mezcla de protección, ira y una necesidad urgente de no perder lo que recién había comenzado a encontrar. Elisa lo miró, inquieta. No quiero que esto te afecte más de lo que ya te ha afectado. Él se acercó, tomándole la mano por primera vez sin buscar permiso. Con firmeza. Con intención. Me afecta porque te afecta a ti. Y porque, ya no puedo imaginar alejarme. Ella tembló. No de miedo. De reconocimiento. La cercanía entre ambos se hizo más profunda, más inevitable. Y por un instante, solo un instante, ninguno pensó en amenazas, promesas rotas o futuros inciertos. Solo en lo que estaban haciendo ahí, entre respiraciones contenidas. La tormenta vendría después. Él la sostuvo con la mirada y dijo, apenas audible. No te voy a dejar sola. No esta vez. Y entonces, justo cuando el aire parecía a punto de quebrarse, la puerta del departamento resonó con un golpe seco. Urgente. Alguien los buscaba. Y no parecía venir con buenas intenciones. La tensión se estrechó, dejando a ambos en el umbral de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Y la mañana, tan tranquila unos minutos antes, se transformó en una promesa peligrosa. Y así, con un golpe en la puerta, la calma volvió a romperse. Y nada de lo que aguardaba del otro lado sería tan fácil de ignorar. El golpe volvió a sonar, más fuerte esta vez, haciendo vibrar el silencio suspendido entre ellos. Elisa sintió como el pulso se le aceleraba, una corriente fría recorriéndole la espalda. Alex se enderezó, su mirada tornándose seria, protectora. Había algo en su postura que decía claramente, lo que sea que esté afuera, no va a pasarte por encima. Quédate aquí, murmuró él. Pero Elisa negó con la cabeza. No voy a esconderme más. Él le sostuvo la mirada unos segundos, evaluando la determinación en sus ojos. No era la misma mujer que había desaparecido 5 años atrás. Ahora había fuerza en su fragilidad, una línea de luz que se aferraba a lo que había empezado a construir. Alex abrió la puerta. En el umbral, vestida con una elegancia calculada, estaba Amelia. Su expresión mezclaba sorpresa, molestia y algo más, algo oscuro, como un plan que llevaba demasiado tiempo cocinándose. Vaya, dijo, cruzando los brazos. Parece que madrugaste, Alex. Él no respondió. Sus silencios siempre habían sido más elocuentes que sus palabras. Amelia clavó los ojos en Elisa,
analizándola con la precisión de quien observa una pieza que ya no encaja en su tablero. Así que aquí estabas. Qué conveniente. Elisa sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. ¿Qué quieres? Hablar, respondió Amelia, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Todos aquí tenemos asuntos pendientes, ¿no creen? Alex tensó la mandíbula. No tienes derecho a aparecer así. No después de tus mensajes. Ah, sí, respondió ella, bajando la mirada a sus uñas perfectamente pulidas. Supongo que fui demasiado directa. Pero ya sabes cómo es la prensa, uno nunca sabe cuándo un rumor podría convertirse en un titular desagradable. A Elisa se le heló el corazón. Amelia disfrutaba viendo la inquietud en su rostro. ¿Qué estás insinuando? Preguntó Elisa. Amelia dio un paso dentro del departamento, sin esperar invitación. No insinuó nada. Afirmo. Si este pequeño reencuentro entre ustedes se hace público, afectará algo más que su reputación, Alex. Tus inversores no toleran escándalos familiares, y menos cuando estás a meses de una fusión internacional. La palabra escándalos cayó como un dardo entre los tres. Alex avanzó, interponiéndose entre ambas. Aquí no se va a chantajear a nadie. No es chantaje, replicó ella, con voz melosa. Es precaución. No te conviene que ciertos hechos del pasado salgan a la luz. Y tampoco te conviene que se sepa que tienes un hijo con una asistente que desapareció sin explicación. Elisa sintió que el aire se le partía en dos. Amelia lo sabía. Todo. ¿Cómo supiste? Susurró Elisa, incapaz de disimular la conmoción. Amelia la miró con un destello triunfal. Porque yo sí investigo. A diferencia de otros, dijo, lanzándole a Alex una mirada punzante. Encontré tus registros de maternidad. Todo coincide. No fue tan difícil unir las piezas. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era solo un ataque. Era un aviso. Una advertencia de guerra. ¿Qué quieres, Amelia? Preguntó Alex, con voz grave. Ella caminó lentamente hacia él, recortada por la luz de la entrada. Quiero que vuelvas a enfocarte. Que recuerdes quién eres, que te debe importar. Que no arruines tu futuro por una debilidad del pasado. Las palabras se clavaron en Elisa como puñales. Alex respiró hondo, conteniendo una furia que temblaba en sus manos. No vuelvas a llamarla así. El silencio que siguió fue denso. Amarillo. Peligroso. Amelia suspiró teatralmente. Sabía que dirías eso. Y por eso estoy aquí, para que entiendas que no pienso quedarme de brazos cruzados mientras tiras todo por la borda. Si sigues acercándote a ella, si esto continúa, te juro que haré que el mundo lo sepa. Y no les va a ir bien ni a ti, ni a ella, ni al niño. La amenaza se deslizó entre ellos como veneno. Elisa sintió la respiración de Alex cambiar. Y entonces, contra todo pronóstico, él tomó su mano. La apretó. Con una fuerza segura, declarada. Amelia abrió los ojos con incredulidad. ¿De verdad estás dispuesto a poner tu carrera en riesgo por ella? Él no la miró a ella. Miró a Elisa. Directo. Honesto. Por ella. Y después, bajando la voz. Y por mi hijo. Elisa sintió que el corazón se le detuvo. Amelia perdió la sonrisa. Por un instante, el mundo entero se sostuvo en ese hilo frágil, brillante, inevitable. Antes de que Amelia pudiera responder, Alex cerró la puerta con firmeza. Elisa se quedó quieta, respirando despacio mientras el eco del portazo aún vibraba en el aire. Alex la miró, acercándose sin prisas. Sin intención de contener lo que ya se había roto entre ellos. Se acabó, dijo él, con una determinación que casi ardía. No voy a dejar que nadie te toque. No voy a dejar que nadie toque a nuestro hijo. Y entonces, por primera vez, Elisa no retrocedió. Avanzó. Hasta quedar lo suficientemente cerca como para sentir su respiración. Su calor. Su verdad. El espacio entre ellos se volvió un fuego tranquilo, inevitable. Y allí, justo entre la amenaza y el deseo, algo empezó finalmente a tomar forma. Algo que nadie podría detener. La puerta aún vibraba por el portazo cuando el silencio volvió a ocupar el departamento. Pero ya no era el silencio tenso de antes.
Era otro, más profundo, más revelador, como si todo lo que habían evitado nombrar estuviera ahora suspendido entre ellos, reclamando luz. Elisa bajó la mirada a sus manos, aún temblorosas. Alex, sin embargo, no se movió. La observó con una intensidad tranquila, como si cada segundo fuera una confirmación silenciosa de algo que llevaba demasiado tiempo oculto. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose despacio. Ella sintió, aunque no era verdad. Estaba abrumada. Aterrada. Conmovida hasta lo más hondo. Pero bien no estaba. No cuando alguien acababa de amenazar el pequeño mundo que empezaba a reconstruir. No cuando él había pronunciado las palabras que su corazón llevaba 5 años guardando en secreto. Alex extendió la mano, rozando el dorso de la suya con una delicadeza que derritió sus últimas defensas. No tienes que ser fuerte a cada segundo, susurró. Puedo sostenerte también. Elisa sintió el golpe suave de la emoción en la garganta. Respiró hondo, buscando una guía dentro de sí misma, y levantó la mirada. Él estaba ahí. Entero. Presente. Sin huir. Sin dudas. Alex, comenzó ella, con voz trémula. Todo esto es demasiado rápido. Él asintió, con una serenidad que la descolocó. Lo sé. No quiero presionarte. Solo, ya no voy a fingir que no siento nada. Sus ojos se encontraron y el ambiente se volvió más cálido, como si alguien hubiera cerrado una puerta al invierno. La tensión entre ambos se espesó, sutil pero incontestable. Elisa dio un paso atrás, no para alejarse, sino para respirar. Para procesar. Alex respetó ese espacio, pero no se movió. Ella apoyó las manos en el respaldo del sofá, intentando ordenar lo que su corazón gritaba y su mente aún dudaba. No estoy acostumbrada a que alguien me defienda así, dijo, con una sinceridad que la sorprendió. Menos tú. Alex dio un paso hacia ella, lento, como si temiera romper algo delicadísimo. Tal vez es hora de que tengas a alguien que lo haga, respondió. Y si me lo permites, quiero ser esa persona. Elisa tragó saliva, sintiendo la oleada cálida que le subía por el pecho. Ese era el problema. Ya lo estaba permitiendo sin darse cuenta. Él estaba cerca ahora, lo suficiente como para sentir la respiración que se mezclaba entre ambos. Una cercanía que no pedía permiso, pero sí ofrecía tiempo. Alex alzó su mano, deteniéndola justo antes de tocarla, dándole espacio para decidir. Si no quieres esto, solo dilo. Ella cerró los ojos un instante. Su piel vibraba. Su corazón marcaba un ritmo que reconocía desde aquella noche lejana. Cuando volvió a mirarlo, sus pupilas brillaban con una mezcla de miedo y deseo. No es que no quiera, susurró. Es que, me da vértigo. Él sonrió apenas, un gesto suave, íntimo. A mí también. Ese reconocimiento los acercó como un imán. Elisa soltó un suspiro tembloroso y, lentamente, llevó su mano hacia la de él. Sus dedos se encontraron a mitad de camino. Se rozaron primero, luego se entrelazaron con una naturalidad que dolió de tan esperada. El contacto fue una confesión sin palabras. Alex la atrajo hacia sí, tan suave que ella tuvo que cerrar los ojos. No hubo prisa. No hubo impulsos desbordados. Solo la honestidad de dos personas que habían corrido demasiado tiempo en direcciones opuestas. Ella apoyó la frente en su pecho, sintiendo el latido firme que la recibió como si hubiera estado esperándola desde siempre. Él rodeó su espalda con un solo brazo, sosteniéndola sin invadir. No voy a soltarte, murmuró él, dejando caer la frase como una promesa. Elisa dejó que su cuerpo descansara en el suyo por unos segundos eternos. El mundo, por primera vez en años, no dolía. No pesaba. No amenazaba. Pero la calma duró poco. Porque, en la serenidad más profunda, el corazón se atreve a hablar. Tengo miedo de que te arrepientas, confesó ella, con voz baja. De que un día mi presencia sea un problema. De que mi hijo, nuestro hijo, se convierta en una carga para ti. Alex levantó su rostro con delicadeza, guiándola a mirarlo. Sus ojos no tenían duda alguna. Él es lo mejor que he hecho en mi vida, aunque lo haya hecho sin saberlo, respondió. Y tú eres la única parte de mi historia que me hace querer cambiar. Elisa sintió un calor profundo, dulce, expandiéndose desde el pecho hasta los hombros. Era la primera vez en años que alguien no la miraba como una equivocación,
sino como una posibilidad. Alex acercó su frente a la de ella, sin besarla aún. Los labios a un suspiro de distancia. El deseo contenido vibrando entre ambos. Elisa, susurró, rozándola con la respiración. Solo dime que quieres que me quede. Ella tembló. El mundo se volvió un latido. Quédate, respondió. Y aunque no hubo beso, la intensidad de ese instante fue más profunda que cualquier caricia. El amor, finalmente, dejaba de ser un recuerdo para convertirse en un inicio. Pero a veces, cuando el corazón se abre, es cuando el destino decide ponerlos a prueba. Porque justo en ese momento, el teléfono de Alex sonó. Su asistente. Urgente. Y nada urgente traía buenas noticias. La calma, otra vez, estaba por romperse. El sonido del teléfono cortó el momento como un hilo delicado que se rompe bajo demasiada tensión. Alex lo miró, exhaló despacio y respondió. Elisa observó su expresión transformarse mientras escuchaba, una mezcla de sorpresa, preocupación y ese tipo de firmeza que solo aparece cuando uno está listo para enfrentar una tormenta. Entiendo. Estoy en camino, dijo finalmente, colgando. Elisa dio un paso hacia él, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué pasó? Alex pasó una mano por su cabello, intentando ordenar sus ideas. La junta directiva recibió información filtrada sobre nosotros. Sobre el niño. Sobre Amelia. Hizo una pausa, clavando los ojos en ella. ¿Quieren verme ya? Y no suena como si fuera a ser una conversación tranquila. Elisa sintió que el frío del miedo volvía a infiltrarse entre sus costillas. Lo siento, todo esto empezó por mí. Alex negó con firmeza. No. Empezó porque alguien decidió manipular lo que no le pertenece. Y no voy a permitir que te culpes por eso. La fuerza en su voz la estremeció. Era diferente. Más seguro. Más claro. Como si haberla elegido hubiera alineado algo esencial dentro de él. Voy contigo, dijo ella. No, respondió él, acercándose para tomar su rostro entre las manos. No porque quiera esconderte, sino porque no pienso exponer todo esto sin protegerte primero. Déjame hablar. Déjame poner las cosas en su sitio. Después iremos juntos. Era extraño lo natural que se sentía esa palabra, juntos. Elisa asintió, aunque una parte de ella temblaba. No por él. Por lo que el mundo podía intentar hacerles. Por lo que Amelia aún podía destruir. Cuando Alex salió del departamento, Elisa cerró los ojos y respiró hondo. Tenía la extraña sensación de que ese día sería un punto sin retorno, para bien o para mal. La reunión no tardó mucho en convertirse en un campo minado. Alex entró a la sala con el porte sereno de alguien que no iba a permitir que lo arrastraran. Frente a él, los directivos lo observaban como si evaluaran a un extraño en vez de al CEO que los había llevado a la cima. Recibimos un informe preocupante, comenzó uno de los socios más veteranos. Hay fotografías. Mensajes. Rumores. Amelia habló con nosotros esta mañana. Ahí estaba. La herida abierta. La traición hecha estrategia. Alex respiró sin bajar la mirada. Antes de que continúen, quiero aclarar lo esencial, si tengo un hijo. Y sí, desapareció de mi vida por 5 años sin que yo lo supiera. No porque ella buscara ocultarlo, sino porque yo no hice las preguntas correctas cuando debía. Eso no es un escándalo. Es una responsabilidad. Y la asumiré. Los directivos intercambiaron miradas. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Esto afecta tu imagen, dijo otra socia. La fusión está en riesgo. Los inversionistas quieren estabilidad, no dramas personales. Mi vida personal no es un drama. Es una realidad. Y voy a ser transparente, no pienso renunciar a mi hijo, ni permitir que se juzgue a su madre. Si la fusión depende de que yo abandone mi integridad, entonces quizá la fusión no es lo que esta empresa necesita. La frase cayó como un trueno. Un silencio tenso siguió. Pero algo cambió en el ambiente. Algunos directivos bajaron la mirada, otros parecían reconsiderar su postura. Finalmente, el socio más antiguo se inclinó hacia adelante. La compañía necesita a alguien que tome decisiones con claridad. Y, Alex, respiró hondo. Tu postura demuestra más claridad que la que hemos visto en meses. Las palabras lo sorprendieron,
pero no lo desarmaron. Una aprobación inesperada. Tal vez el cambio empezaba allí. Sin embargo, continuó el socio, Amelia presentó renuncia. Y exige una compensación considerable para no llevar esto a la prensa. Alex se quedó quieto. La sorpresa se mezcló con alivio y rabia contenida. No pagaré un centavo para cubrir su manipulación. Si quiere hablar, que hable. No tengo nada que esconder. Los directivos intercambiaron miradas. No hubo oposición. Muy bien, dijo el socio mayor. Entonces avanzaremos contigo y con tu decisión. Alex salió de la sala con un peso menos en los hombros. Era extraño, pero por primera vez en años sentía que tenía control sobre su propia vida. Y quería compartirlo con una sola persona. Cuando abrió la puerta del departamento, Elisa estaba de pie, como si hubiera estado esperando en la misma posición desde que él se marchó. Sus ojos buscaron los suyos con una mezcla de miedo, esperanza y algo más profundo. Él cerró la puerta. Se acercó. Y sin decir nada, la abrazó. Elisa dejó caer la frente sobre su pecho, soltando el aire que había contenido por horas. ¿Cómo salió?, preguntó, con voz baja. Alex sonrió contra su cabello. No tenemos nada que temer. Amelia renunció. La junta me apoyará. Y yo, la separó apenas para mirarla mejor. Yo también tomé una decisión. Elisa parpadeó, confundida. ¿Cuál? Él tomó su rostro, con la ternura de alguien que por fin entiende lo que quiere. Que quiero construir una vida contigo. Con mi hijo. Con los dos. Y no voy a permitir que nadie vuelva a separarnos. Elisa sintió que algo en su interior se aflojaba, como una cuerda que había estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. ¿Y si las cosas se complican?, susurró. Alex acercó su frente a la de ella. Su voz salió como un roce cálido sobre su piel. Entonces las complicamos juntos. Ella cerró los ojos, permitiendo que esa promesa se filtrara en cada rincón de su alma. Por primera vez, el final feliz dejaba de ser una posibilidad lejana para convertirse en un camino real. Y ellos, al fin, estaban listos para caminarlo. El invierno cedía lentamente ante los primeros indicios de una primavera tímida. En la ciudad, los árboles comenzaban a llenarse de brotes suaves y el aire tenía esa frescura que promete renacimientos. Para Alex, Elisa y el pequeño Leo, esos días marcaban algo más que un cambio de estación, eran el comienzo de una vida nueva, la vida que por tanto tiempo les fue negada. Habían pasado 3 meses desde la renuncia de Amelia y desde la reunión en la que Alex, por fin, dejó de pelear contra sí mismo y empezó a pelear solo por lo que realmente importaba. La empresa se mantenía estable, la fusión avanzaba sin sobresaltos y, contra todo pronóstico, sus socios lo respetaban aún más por haber sido honesto. A veces la verdad, incluso la más dolorosa, abría puertas inesperadas. Pero nada de eso tenía tanto peso como lo que sucedía puertas adentro, en la intimidad de un hogar que había dejado de ser solo suyo. Elisa caminaba por el parque con Leo, que corría delante de ella agitando un avión de juguete que Alex le había regalado hacía unos días. El niño reía con un entusiasmo contagioso, y cada carcajada era un recordatorio de todo lo que habían ganado, y de lo que estuvieron a punto de perder. Elisa lo observaba mientras el viento le despeinaba el cabello. Había algo distinto en ella, un brillo tranquilo, casi secreto, que adornaba cada uno de sus gestos. Había aprendido a confiar otra vez. A abrir la ventana del pecho sin temer que el mundo se colara con ruido y sombras. Alex tenía mucho que ver con eso, aunque él insistía en que el mérito era de ella. A unos metros, Alex los observaba sentado en una banca, fingiendo revisar unos documentos en su tablet, aunque no había leído ni una sola línea desde que los vio llegar. La escena lo desarmaba de una forma que nunca habría admitido años atrás. Elisa rió ante una ocurrencia de Leo, y Alex sintió, por primera vez en su vida, que su corazón encajaba en un lugar que él no sabía que había estado esperando. Elisa se acercó a él, con paso suave, como si trazara un camino invisible hacia su centro. ¿Vienes? Leo quiere mostrarte algo, dijo ella, con esa voz que siempre parecía tocarle una parte silenciosa del alma. Él sonrió, guardando la tablet. Claro. ¿Qué ha descubierto esta vez? Ella lo miró con una ternura que ya no ocultaba. Dice que encontró su lugar secreto. Creo que deberíamos ir a ver.
Los dos caminaron juntos, y cuando sus manos se rozaron, no fue casualidad. Elisa entrelazó sus dedos con los de él, sin pedir permiso, sin dudar. Era la primera vez que lo hacía de esa manera. Alex sintió cómo se le ensanchaba el pecho. Llegaron hasta un árbol grande, donde Leo los esperaba sentado en la hierba, con expresión solemne. Miren, dijo, señalando el tronco. Aquí es donde vamos a venir siempre. Los tres. Alex se agachó junto a él. ¿Los tres? Leo lo miró como si fuera obvio. Sí. Porque tú ya eres parte. Mamá dice que cuando alguien quiere quedarse de verdad, se nota. Tú te quedaste. Las palabras del niño le hicieron un nudo dulce en la garganta. Elisa, de pie a un lado, bajó la mirada con un rubor que hablaba más que cualquier frase que hubiera podido pronunciar. Alex pasó una mano por el cabello de Leo. Entonces sí. Aquí vendremos siempre. El niño sonrió, satisfecho, como si acabara de sellar un pacto invisible. Cuando él corrió otra vez hacia su avión, persiguiendo el aire como si pudiera atraparlo, Alex se puso de pie. Elisa lo observaba con una paz nueva en los ojos. Lo estás haciendo bien, susurró ella. ¿El papá o el humano? Preguntó él, intentando suavizar la emoción. Ambos, respondió ella, acercándose un poco más. Alex deslizó su mano por la mejilla de Elisa, con ese gesto lento que había aprendido a reconocerle, un roce que no exigía nada, pero que decía todo. Ella cerró los ojos un instante, apoyándose sin miedo en la caricia. Gracias por no rendirte, susurró ella. ¿Por quedarte? Nunca pensé en irme, respondió él. Solo tuve miedo de no ser suficiente. Elisa abrió los ojos y lo miró como si le asegurara, sin palabras, que nunca más tendría que dudarlo. Había algo en ese instante, en la forma en que el sol se filtraba entre las ramas, en la risa de Leo a lo lejos, en su respiración compartida, algo que tenía aroma de destino. De hogar. De amor que se construye lento, día a día, sin perfección pero con verdad. Alex se inclinó, no para apresurar nada, sino para sostener ese momento entre sus manos. Sus labios rozaron los de ella en un beso suave, cálido, lleno de una promesa nueva, no el inicio de una historia, sino la confirmación de que estaban donde siempre debieron llegar. Elisa apoyó la frente en la suya. Creo que este es nuestro lugar secreto, dijo, en un murmullo. Alex sonrió, rozándole la nariz con la suya. Creo que tú siempre lo fuiste. Detrás de ellos, Leo gritó su nombre, pidiéndoles que lo siguieran en alguna aventura improvisada. Y los dos, sin soltar sus manos, comenzaron a caminar hacia él. Porque el futuro ya no daba miedo. Porque la tormenta por fin había pasado. Porque, después de tantos silencios, el amor había encontrado el valor de pronunciarse completo. Y así, sin ruidos ni dramatismos, simplemente con verdad, los tres comenzaron su vida juntos. Una vida hecha de risas, renuncias, reconciliaciones, y de un amor que, por fin, tenía permiso de quedarse. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, te invito a darle like y a comentar desde donde nos escuchas. Tu apoyo mantiene vivo este rincón de susurros del corazón.